Bueno, vamos el módulo que vamos a analizar es todo lo relativo con el derecho mercantil o derecho comercial. Y para entender lo que es el derecho comercial, el derecho mercantil, hay que irse a cuáles son sus fuentes o la forma de creación del derecho mercantil. Y el derecho mercantil o comercial, sus fuentes principales se encuentran en la Constitución Política de 1980, en todas las leyes de carácter comercial, que las encontramos principalmente en el Código de Comercio y toda su legislación complementaria, la ley 18.046 sobre sociedad anónima, la ley sobre responsabilidad limitada, el DFL número 7 sobre cheque, la ley 19.042 relacionada con letras y pagaré, ley que se refiere a las compañías de seguro, ley de banco, etcétera. Hay una serie de leyes complementarias que son fuentes del derecho comercial y que se encuentran claramente especificadas en los materias, en los apuntes de clase. Después hay una serie de normativa que está en el orden jerárquico por debajo de las leyes, que son lo que son decretos y reglamentos específicos. Está reglamento de sociedad anónima, reglamento de actividades, reglamento de seguros, reglamento de una serie de actividades mercantiles que complementan las leyes. Por otro lado, hay una serie de decretos supremos y decretos simples, que son lo que dicta tanto el presidente de la República como los ministros para regular la actividad mercantil o comercial. Después, en cuarto lugar, encontramos toda la normativa que emiten los jefes de servicio, y ahí nos encontramos con que hay normativa que dicta las superintendencias de banco e instituciones financieras, la superintendencia de AFP, la superintendencia de valores y seguros. Está toda la normativa que dicta el servicio de impuestos internos, los oficios y circulares. Hay normativas sectoriales que dictan los respectivos ministerios sobre materias específicas comerciales. Y por último encontramos una fuente del derecho mercantil que es muy importante, que es la costumbre. La costumbre, como lo vamos a estudiar después, es muy importante en materia comercial, porque desde el momento que la costumbre es de carácter general, es de carácter obligatoria, se encuentra identificada en una determinada zona geográfica, ya sea a nivel nacional o local, y además ha sido utilizada durante un determinado plazo de tiempo, y por otro lado ha sido probada mediante sentencias judiciales o escrituras públicas, pasa a ser una fuente legítima del derecho comercial. Ahí vemos una gran diferencia con la legislación civil, en que la costumbre no tiene mayor importancia. Bueno, dentro de la normativa de la Constitución en materia del derecho mercantil es muy importante lo que se conoce como el orden público económico, que lo encontramos específicamente regulado en la Constitución en el artículo 19 de los números 20 a 24 de la Constitución. ¿Y cuáles son estas garantías o derechos que contempla el orden público económico? Bueno, la primera es esta garantía que se refiere a la igual repartición de los tributos, o sea, la igual repartición de los impuestos, al igual que de las cargas públicas. La Constitución asegura de que tiene que haber una igual repartición de los tributos y las cargas u obligaciones públicas, ¿ya? Después, en segundo lugar, la Constitución contempla lo que se conoce como el desarrollo que tiene cualquier empresario, cualquier persona, a desarrollar una actividad económica. En Chile
se garantiza este derecho siempre que aquel empresario que lo realice lo haga de acuerdo con la ley y que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. O sea, es una garantía que tiene toda persona a desarrollar bajo su propia iniciativa una actividad económica. Después hay una tercera garantía muy importante, que es la libertad que tiene cualquier persona, en este caso empresario o comerciante, de adquirir toda clase de bienes. En nuestro país existe la plena libertad para adquirir toda clase de bienes muebles, inmuebles, corporales, incorporales, como puede ser una marca, un royalty, un derecho, y corporales, como les decía, bienes muebles o inmuebles de toda clase. Y además tiene la libertad también para comprar negocios, para comprar universalidades, para comprar negocios en marcha, etc. Y por último, la gran garantía que tiene y que contempla nuestra legislación, que es el derecho de propiedad. Es un derecho que tiene toda persona para adquirir toda clase de bienes, y desde el momento que adquiere esos bienes se hace dueño. Es decir, en nuestro país se reconoce el derecho de propiedad como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y por lo tanto cada individuo es dueño de sus bienes. Aquí los bienes no pasan a manos del Estado ni a manos de una institución centralizada, sino que existe lo que se conoce como el derecho de propiedad. Y ese derecho de propiedad puede ser sobre toda clase de bienes, no solo bienes corporales, sino que también sobre bienes incorporales. Es decir, yo puedo tener derecho de propiedad sobre marcas, sobre derechos intangibles, como puede ser un royalty, un modelo, un proyecto, etc. ¿Ya? Con esto tenemos las grandes garantías que contempla nuestra Constitución y que son los pilares básicos del Estado de Derecho y del orden público económico. Teniendo claro esto de que el derecho comercial, cuáles son las fuentes primordiales, vamos a ir a estudiar, en primer lugar, vamos a estudiar al sujeto que contempla esta relación del derecho comercial. Y el sujeto es principalmente el empresario o comerciante. El empresario comerciante puede ser de dos naturalezas. Puede ser un comerciante o empresario individual, o puede ser un empresario o comerciante colectivo. El empresario individual, como su nombre lo dice, son personas naturales que tienen capacidad para contratar y que se dedican al comercio, es decir, que hacen del comercio su profesión habitual. Este empresario individual tiene que tener capacidad para contratar, es decir, tienen que ser mayores de 16 años. En la legislación mercantil la plena capacidad se adquiere a los 16 años, y por otro lado tienen que dedicarse al negocio de intermediación, de intercambio de bienes y servicios, que es claramente el giro o negocio comercial, que después lo vamos a ver en detalle. Y por otro lado encontramos a los empresarios comerciantes colectivos, que aquí, como su nombre lo dice, agrupan o engloban a un conjunto de individuos que se asocian y forman una sociedad, un ente colectivo, y que se dedica al giro comercial. Y aquí principalmente lo que vamos a estudiar son las sociedades. Aquí, como ustedes pueden saber, existen dos tipos de sociedades en nuestro sistema. Existen sociedades que se conocen como sociedades de personas, en la cual lo más importante es la persona de los socios, y ahí está claramente sociedades como las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita, las sociedades colectivas. Son aquellas sociedades en que los socios principalmente se agrupan o forman una sociedad en atención a la persona de los socios que la componen. Y por otro lado están las sociedades de capital, que claramente aquí lo importante es el capital que pone los socios, y ahí la gran sociedad de capital es la sociedad anónima, y que por su naturaleza es siempre comercial, siempre mercantil.
Estas son personas jurídicas con fines de lucro. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros, a las personas jurídicas con fines de lucro. ¿Por qué digo ello? Porque existen personas jurídicas sin fines de lucro. ¿Y cuáles son esas? Son de dos clases. Existen las personas jurídicas sin fines de lucro que están relacionadas con personas, en que es un grupo de personas que se agrupan o se asocian para un fin de beneficencia, un fin cultural, un fin colectivo, y ahí están principalmente lo que se conoce como las corporaciones. Y por otro lado están aquellas que agrupan o comprenden un conjunto de bienes, y ahí está lo que se conoce como la fundación, en la cual un fundador destina una cantidad importante de bienes con el fin de destinarlo a un fin de beneficencia, un fin cultural, un fin religioso, etc. Sin embargo, esto no va a ser materia de este curso, pero quiero hacer la salvedad para dejar claro de que lo que vamos a abocar no son personas jurídicas con fines de lucro. Bueno, entre los comerciantes como tal tienen una serie de obligaciones. Bueno, la primera obligación, y cuando me digo los comerciantes me refiero tanto a los individuales como colectivos, la primera gran obligación que tienen es que deben llevar contabilidad completa. Cuando me refiero a contabilidad completa, es que deben llevar todos los libros de contabilidad, por ejemplo, el libro diario, el libro mayor, deben realizar un balance anual, deben también tener un estado de resultados. Por otro lado, tienen las típicas obligaciones tributarias de hacer iniciación de actividad en el servicio de impuesto interno, timbrar los libros, llevar contabilidad completa que no esté con enmendaduras, con correcciones, una contabilidad que correlativa, etcétera. Todas las obligaciones de tipo tributaria. Y por otro lado, deben ir anotando todas las operaciones diarias y periódicas que se van haciendo. Esta obligación pesa tanto para el empresario individual o el comerciante individual como para las sociedades, ¿ya? Hay tipos de contabilidad, hay contabilidad completa, contabilidad simplificada, pero eso ya son diferencias o regímenes especiales que van a depender de los derechos que se ejerzan ante las autoridades tributarias, ante el Servicio de Impuesto Interno. Pero para los efectos de este curso, lo importante es tener claro que los comerciantes tienen que llevar contabilidad. Por otro lado, otra gran obligación que tienen los comerciantes individuales y colectivos es todos los actos, contratos que realicen, todos los poderes, todas las constituciones de sociedades, todas las modificaciones que realice la sociedad, todos los cambios que haya en los socios, en el domicilio, en el capital, en el giro social, deben registrarse e inscribirse en los registros de comercio. El registro de comercio es un registro especial que tiene todo conservador de bienes raíces y corresponde al conservador competente de la comuna donde la sociedad o el empresario ha realizado o tiene su casa matriz o su actividad principal, ¿ya? Lo mismo debe hacerse con todo lo que son los poderes y todo lo que es actos de liquidación de la sociedad, de disolución de la sociedad. Todos esos actos también tienen que registrarse e inscribirse en el registro de comercio. Por otro lado, es muy importante tener claro que los comerciantes también tienen una obligación muy importante de cumplir respecto a la luz de la ley de quiebra. Si hay un comerciante que se encuentra en una situación de cesación de pago y esa situación de incumplimiento lo puede llevar a una eventual quiebra, él está obligado por ley a declarar su propia quiebra. Esta es una obligación que pesa sobre todo los comerciantes y que deben ejercer, porque de lo contrario su calificación, es decir, cuando se tiene que calificar si la quiebra fue fortuita, culpable o dolosa, es muy importante
determinar si el comerciante declaró o no su propia quiebra. Esta misma exigencia no es exigible respecto de los que no son comerciantes, ¿ya? Bueno, teniendo claro estas obligaciones, hay otras obligaciones que ya son menores, pero que también tienen que cumplirse, que es que todo comerciante, ya sea individual o colectivo, debe, en la comuna en la cual está ejerciendo, debe inscribirse y debe pagar patente comercial. Es un requisito importante, porque de lo contrario no va a poder realizar la actividad comercial en la respectiva comuna. Después existe, ya vimos la parte de lo que son el sujeto del derecho comercial. Ahora vamos a ver el objeto o el acto de comercio. Ahí vamos a estudiar que, de acuerdo al artículo 3º del Código de Comercio, existen una serie de actos que por su naturaleza son comerciales. ¿Y cuáles son estos actos? Hay actos que en atención a la intención o al acto de intermediación o intercambio que tienen, son por naturaleza actos comerciales. Por ejemplo, todo lo que es la compra, venta, arrendamiento de bienes muebles, es decir, bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, son por naturaleza siempre mercantiles. ¿A qué me refiero a esto? Toda lo que es comprar un bien para venderlo, comprar mercadería para venderlo, comprar un bien para arrendarlo, comprar un bien para permutarlo, en que hay una acción de intermediación, estamos frente a un acto mercantil. Lo mismo pasa cuando se realiza la venta de un establecimiento de comercio, es decir, lo que se está vendiendo es una universalidad, un conjunto de bienes, es decir, se vende un negocio en funcionamiento que tiene marcas, que tiene clientela, que tiene cuentas corrientes, que tiene... O sea, no es solo bienes muebles, inmuebles, sino que se vende toda una universalidad. Esa operación también se considera, por la intención que engloba, un acto comercial. Por otro lado, también son actos comerciales todos los que se realizan por parte de empresas. Y ahí las empresas van desde empresas manufactureras, fábricas, las empresas de suministro, como por ejemplo el suministro de los servicios básicos como luz, agua, televisión, gas, etcétera, son por su naturaleza actos de comercio. Después tenemos las empresas de esparcimiento, de espectáculo, también son comerciales. Las empresas constructoras, las empresas, todo lo que son las empresas del negocio marítimo, empresas que se dedican a almacenes de bienes o grandes depósitos generales de bienes. También existen empresas todo lo que es empresas de martillero, empresas de corretaje. Todas esas empresas, por su naturaleza, son actos de comercio. ¿Qué empresas no son actos de comercio y por lo tanto no están regidas por el Código de Comercio? Por ejemplo, las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque todo acto o contrato que se realiza sobre bienes inmuebles es un acto civil. Por lo tanto, la inmobiliaria, o sea, la compra y venta de bienes raíces, es un acto que por su naturaleza es civil y no es comercial. Lo mismo pasa con las empresas de profesionales, todo lo que son las sociedades de profesionales. Los actos de profesionales tampoco son de carácter comercial, sino son de carácter civil. También hay empresas como por ejemplo empresas agrícolas, empresas forestales, empresas ganaderas. Ese tipo de actividades extractivos tampoco son comerciales, sino que son de carácter civil. Sin embargo, la única excepción es cuando estas empresas
son sociedades anónimas, porque siempre que una empresa es sociedad anónima, por el hecho de ser sociedad anónima, es siempre de carácter comercial. Después, en tercer lugar, tenemos los actos de comercio que son siempre actos de comercio por su naturaleza, y ahí están todas las operaciones sobre letras de cambio, cheques, pagaré. Todas estas operaciones que recaen sobre estos títulos de crédito son siempre comerciales. Las operaciones de cambio, o sea, la compra y venta de moneda extranjera, las operaciones de bolsa, todo lo que son las operaciones de bolsa son siempre también actos de comercio, y las operaciones bancarias. O sea, el giro bancario y todas sus operaciones es siempre mercantil. Y por último también todo lo que son las actividades o operaciones que realizan las compañías de seguro o las actividades o que realizan empresas marítimas, también por su naturaleza son de carácter civil. Lo mismo se puede decir de las empresas de transporte, también por su naturaleza son de carácter comercial. Con esto tenemos un panorama de cuáles son las actividades comerciales y que por lo tanto se encuentran regidas por el Código de Comercio. Hay ciertos actos que por acceder o por complementar un acto comercial pasan a ser comerciales, porque aquí se aplica lo que se llama la teoría de lo accesorio. La teoría del accesorio dice que siempre lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea, en ese caso, actividades que por su naturaleza son comerciales o que son civiles, por acceder a un acto comercial principal pasan a ser comerciales. Es decir, si mi actividad principal es comercial y yo compro un bien raíz, por el hecho de acceder a una actividad principal que es comercial, ese acto pasa a ser comercial y por lo tanto se rige por el Código de Comercio. ¿Ya? Bueno, esa es la segunda parte de que vamos a ver, que se vincula con el sujeto y el objeto en materia de derecho comercial. Ahora, por otro lado, también vamos a revisar un poco qué pasa con lo que es las sociedades, porque cuando uno revisa lo que son las sociedades, también se da cuenta que hay sociedades que por su naturaleza son comerciales y hay otras que por su naturaleza son civiles, y ahí va a ser muy importante cuál es el giro. Así que eso es lo que vamos a estudiar en el próximo módulo.